Bien, aparece la época del Renacimiento. En esta época eh, se da el inicio de las grandes universidades en París, ¿sí? Estas universidades dan inicio a la educación continua, donde continuaba bajo la supervisión. Bien, aparece la época del Renacimiento. En esta época surgen las grandes universidades en París, pero estas universidades más o menos aparecen en el año 1100, ¿ok? Pero siguen siendo supervisadas por la Iglesia Católica. Entonces aquí también la física tuvo un gran problema, pero en esta época también ocurre un hecho muy importante. Para poder difundir los conocimientos se inventó la imprenta a mediados del siglo XVI por Johannes Gutenberg. Muy bien, ojito esto, en este año se inventa la imprenta, ¿ok? Se crean las universidades, pero están bajo la supervisión de la iglesia. Bien, ahora vamos a ver qué libros pudieron ser los primeros en salir de esas imprentas. Uno de ellos fue el más importante, fue el reconocido libro Revoluciones de Nicolás Copérnico, en la que establece el sistema heliocéntrico del mundo, ¿sí? Bien, pero ¿qué ocurre aquí con Nicolás? Eh, Él tenía una idea, ¿no? El cual era rechazado por la Iglesia Católica, ¿no? Ya que contradecía a la Biblia. Entonces, por ello, Nicolás era una amenaza para la Iglesia, ¿sí? Rechazaron su postura en cuanto a lo que él decía, que la Tierra era un planeta más que giraba alrededor del Sol. Fue clausurado su libro, no pudieron, ¿no?, sacarlo en su totalidad, porque toda la idea que él tenía era, de alguna manera, contradecía lo que nos decía la Biblia y la religión. Luego de ello aparece Tycho Brahe, quien él permitió, ¿no?, con sus observaciones, dar el inicio para los trabajos de Kepler. ¿Por qué? Porque Tycho dio la precisión de las observaciones de los objetos celestes, o sea, podía ver las estrellas, ¿no?, en ese entonces, con algo muy básico. Luego de él aparece Johann Kepler, con sus tres leyes del movimiento de los cuerpos celestes, ¿sí? Bien, estas leyes son las que hasta ahora siguen como fundamento lo que viene a ser el movimiento de los cuerpos celestes, ¿sí? Entonces, todo lo que tiene que ver con Johann Kepler tiene que ver con la astronomía en su nivel fundamental, ¿ya? Bien. Entonces, luego de eso, de que ya Kepler dio sus tres leyes de movimiento de los cuerpos celestes, lleva la astronomía a un nivel bien fundamentado. En 1600 aparece el libro más conocido por William Gilbert, el libro Magneto. Este libro, por primera vez, ¿no?, son los primeros estudios del magnetismo terrestre y de los fenómenos electromagnéticos. Es la primera vez que se da este tipo de libro en difusión. Aquí la iglesia ya no era un obstáculo para los físicos. Luego de eso vemos ya que la física ya podía ser permitida en algunos lugares, ¿no? Luego aparece la revolución de la física como ciencia del siglo XVI, ¿sí? En esa época aparece Francis Bacon, Galileo Galilei, grandes personajes que tienen que ver mucho con la ciencia. Francis Bacon, de 1561 a 1626,
introdujo lo que era el método inductivo. Él reclamaba para el trabajo científico la aplicación del método inductivo, que consistía en conducir un experimento ordenado y planificado, ¿sí? Para él era muy importante que toda investigación o trabajo científico lleve este método inductivo, ¿sí? Porque era una forma de conducir en forma ordenada y planificada un experimento. Fue el iniciador del método inductivo. Él es Francis Bacon. Bien, luego de él sigue lo que es la misma línea de desarrollo Galileo Galilei, de 1564 a 1642. Galileo Galilei tuvo muchos aportes a la física y a otras áreas, considerado como el padre de la física moderna, que con un enfoque científico criticó las ideas aristotélicas del movimiento, realizando grandes aportes en el movimiento rectilíneo, la caída libre, el lanzamiento de proyectiles, etc. ¿Sí? Bien, él es Galileo Galilei y sus aportes fueron muy importantes en varias áreas de la investigación, considerado el padre de la física moderna. Introdujo él recién el método científico en las ciencias físicas. Galileo Galilei fue el primero en introducir este método científico. Contribuyó al origen y desarrollo de la astronomía, ya que construyó un telescopio. En 1609, él da inicio a su primer telescopio por refracción. Lo dirigió hacia el cielo, descubriendo que Venus giraba alrededor del Sol, así como también 4 satélites de Júpiter. Así fue como comenzó a pronunciarse y a escribir a favor del sistema heliocéntrico, defendiendo la idea de que la Tierra giraba alrededor del Sol, poniendo en duda la creencia de que la Tierra era un centro del universo. ¿Okay? En sus intentos de difundir este sistema le costó muy caro, ya que lo llevaron a la Santa Inquisición. Él, ¿no?, de alguna manera contribuyó mucho a lo que es la ciencia, pero por sus pensamientos fuera de lugar en ese tiempo, fue llevado a la Santa Inquisición, donde fue obligado a renegar de sus creencias y de sus obras, pero sus ideas no pudieron ser borradas. Bien, ahora vamos a ver a Christian Huygens, 1629 a 1695. Él da un gran aporte. Propuso la teoría ondulatoria de la luz. Al percibir la luz como onda mecánica, explica diferentes fenómenos como la polarización de la luz. Entonces propuso la teoría ondulatoria de la luz, ¿no?, y explica los fenómenos de polarización de la luz. Él perfeccionó el telescopio, descubriendo los anillos de Saturno. También descubrió uno de los satélites, al cual la llamó Titán.